Amén. Vamos a buscar el Salmo 23, verso 4. Salmo 23, verso 4. Vamos a hablar de esos valles que de pronto tenemos que cruzar. Que ya sea estemos cruzando, o hayamos cruzado, o vamos a cruzar. Salmo 23, verso 4, un salmo muy conocido. Muchos lo recitan de memoria. Pero cada palabra que David escribió era de parte de su corazón, de su experiencia con el Señor. Es un error creer que David es un poeta. Un poeta escribe a veces cosas hermosas que riman entre palabras y que nos traen a lo mejor una belleza interior, una satisfacción racional de algo que este hombre escribe. Pero David, cada palabra que él escribió fue cada experiencia que él tuvo. Alguien dijo por ahí, alcancé a escuchar, me gustaría tener el corazón de David. Dios dice, no solo el corazón, te voy a dar toda la persona de David y que vivas como David vivió. Siendo rey fue perseguido por cerca de 18 años, escondiéndose en las cuevas, arrancando, y él sabía que había sido ungido por el profeta Samuel como rey de Israel, y aún así él tenía que escapar. Tanto es que en sus salmos se exclama, ¿por qué, Señor? Me rodean gente que busca destruirme y yo no sé por qué. Es tremendo cuando usted le acusan o lo acusan de algo o lo persiguen por algo y usted no sabe por qué. Y usted se examina. Dice, a lo mejor cometí un error. A lo mejor hice pensar mal a la otra persona, pero no termino de entender. Pero esa persona lo único que hace es destruirla o querer destruirla o destruirlo. David vivió eso por 18 años. Imagínense usted viviendo algo más que años en su vida siendo perseguido. Y él escribe esto en Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán fortaleza. Aleluya. ¿Sabe usted lo que significa la vara y el cayado? La corrección del Señor, la dirección del Señor. Vamos conociendo un poco a David. Hay oportunidades, en muchas oportunidades, podemos relacionar una crisis con un valle. En situaciones de crisis, muchas veces nosotros creemos o lo imaginamos como un valle. Y estas crisis obviamente nos sorprenden porque las crisis no anuncian, llegan. Los problemas no se anuncian, llegan solos. No los pedimos, pero ahí están. Llegan sin previo aviso. Y o nos destrozan la vida o rompen nuestras aspiraciones personales. Usted tenía planeado esto, y viene una crisis, viene una situación que le cambia todo lo que usted tenía programado. Tenemos a veces nuestra vida programada. Y una enfermedad, un diagnóstico, un problema financiero nos desenfoca, nos debilita, nos desbanca, nos hace caer en esa seguridad que a lo mejor tenemos. Y entendemos que ese problema tenemos que enfrentarlo, y si lo miramos de un punto de vista figurativo, tenemos que saber llegar a la otra orilla. ¿Qué es la señal de haber sobrevivido a la situación que vivimos? Hemos tenido que cruzar muchos valles en nuestra vida. Muchas veces más de las que hemos deseado usted y yo. Es por ello que me atrevo a contárselo y a predicárselo. Porque en mi vida he sido enseñado a atravesar valles y desiertos. A lo largo de esta predicación yo lo voy a llegar por estos valles.
que a cada uno de ellos los conozco muy bien. Y quiero que usted lo pueda identificar y pueda descubrir que cada crisis, cada valle de sombra y de muerte, cada desierto de soledad tiene un propósito. Eso lo ayudará a usted a cruzar más rápido o a saber que es más rápido el tránsito por ese camino. El secreto está en diferenciarlos y no confundirlos. Entender que cuando es prueba, cuando es crisis, cuando es un ataque del enemigo. El primer valle que vamos a ver es el valle de lágrimas. A ese valle usted va a ir solo o sola. La vida, las circunstancias le van a llevar ahí y tiene que cruzarlo solo. Usted puede estar casada o casado. Usted puede tener hermanos, papá, mamá, pero el Señor lo hace cruzar solo el valle de lágrimas. El segundo valle, el valle de muerte. Es Dios mismo quien te va a llevar a ese valle, así como lo hizo con David. Dios te va a llevar a ese valle y lo vamos a entender por qué. Y el último es el valle que es a causa de la unción o del ministerio. Vendrá a causa de tu llamado, a causa del ministerio que Dios te ha dado. Vamos con el valle de lágrimas. En el Salmo 84, verso 4 al 6. No tengo apoyo. Salmo. ¿Será que el pastor Gabriel le da alguna propina al que apoya? O Andrés, no sé, pues deja alguna cosita ahí arriba. Una galletita, no sé, pero cuando yo no encuentro a nadie. Pablito, te amo, vecino. 84, verso 4 al 6. Es más que nada por ustedes. Es más que nada por ustedes. Dichoso o bienaventurado es el que habita en tu morada o en tu templo, pues siempre te alabará. Estoy leyendo una versión que no es la Reina Valera. Voy a leer la Reina Valera para que no se me confunda. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Verso 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. 7, para que concluyamos la idea, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Mucho hemos tenido que cruzar este valle. Surgen en nuestro camino personas que luego de un accidente de tránsito, las cuales han sufrido sus consecuencias físicas, quedan sumidas en la tristeza y han tenido que cambiar prioridades en su vida. Lo que antes era más importante, un viaje de vacaciones, viajar al extranjero, hacer deporte o lo que sea, un accidente cambia las prioridades. Y ahora no es viajar, ahora ya no es partida de deporte, ahora es tratar de rehabilitarse lo más rápido posible y lo mejor que podamos. Cambia las prioridades. Así hay episodios que ocurren en nuestra vida que son de la noche a la mañana, intempestivamente. Y uno se encuentra en esa circunstancia y donde Dios le dice, eres bienaventurado porque estás pasando un valle de lágrimas, un valle de dolor. Y es allí cuando surgen tantas preguntas y esperando las mismas respuestas, que muchas veces son pocas. Para transformar esta tristeza en bendición, tenemos que aprender. He conocido hombres de Dios que oran por sanidad y ellos mismos han tenido que cruzar el umbral de la muerte por causa de esa enfermedad. Pastores, evangelistas, llenos del Señor, con una unción muy especial. Sin embargo, han tenido que cruzar el mismo valle por el cual ellos han orado por otros.
Entonces surge una pregunta que yo creo que cada uno de nosotros va a tener cuando enfrenta una situación así. La pregunta es, ¿me protege Dios? ¿Tengo la protección del Señor? No dude nunca eso, mi hermana, mi hermano. Sí, Dios siempre le va a proteger, pero Él valora mucho más la vida eterna. Yo le pregunté el otro día al Señor. Le dije, Señor, como un día le pregunté por qué tengo que orar tanto. Y Él me respondió con su sabiduría, que yo la he compartido varias veces, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú tienes un trato con nosotros? Obviamente individualmente. Y hay tantas cosas que Dios tiene que hacer en nosotros, cambiarnos, trabajar nuestras áreas, trabajar nuestro carácter, ni siquiera trabajarlo, sacar nuestro orgullo, nuestra soberbia. Yo le decía, Señor, ¿por qué tú no haces algo rápido? ¿Por qué tenemos que toda una vida ser enseñados así acá y Dios nos está sacando y Dios está trabajando? Como dice la Biblia, Dios nos está santificando. Y Dios me dijo, porque cuando tú entres al cielo, tienes que ser lo más igualito a mi hijo. Con eso me dejó sin más preguntas. Que Él trabaje en nosotros, dejándonos igualito a su hijo. Igualito a su hijo. Independientemente de que en su soberanía el Señor tome decisiones que nosotros no podamos o a lo mejor nos cuesta comprender. Porque si creyéramos que Dios sana siempre, que la Biblia nos lo enseña, y que siempre hace milagros, si fuera así, entonces nunca yo como pastor tendría que oficiar funerales. Yo entiendo la soberanía de Dios. Entiendo que Él sana cuando Él quiere sanar. La Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios sanador. Yo creo eso. Lo hemos practicado, lo seguiremos practicando. Pero también eso se topa con su soberanía o su señorío. Él va a sanar teniendo misericordia de aquel que tiene misericordia. Entendiendo esto, entonces no tendríamos que dar palabras de pésame ni palabras de consuelo a una viuda o a una persona que perdió a su esposo o su esposa, o que perdió un ser querido. Ahora, a esa persona que falleció no necesariamente le faltó fe, ni que haya llegado una maldición a la familia y que por esa razón ella partió a la eternidad. Simplemente al leer la palabra del Señor entendemos que el Señor nos hace pasar por valle de lágrimas. Y lo más hermoso, que el Señor se reserva el derecho de enjugar nuestras lágrimas. Él se ha reservado el derecho tan especial para sí mismo, para enjugar nuestras lágrimas y cambiar esos valles de lágrimas en manantiales de bendición. Dios no me ha prometido, ni tampoco usted le ha prometido, que mis familiares más cercanos se van a quedar por la eternidad, ni que ellos serán inmortales. Y nosotros tampoco. Sabemos que a medida que pasa la edad, vamos enfrentando situaciones diferentes. Nos empiezan a llegar los achaques de la edad. O a veces pasa que un joven se enferma sin saber, de un día para otro aparece con una enfermedad tremenda. Tenemos que comprender que somos seres humanos finitos y nuestra carne está destinada a convertirse en polvo, porque de allí fue tomada. Lo lógico es que cuando ellos partan, yo tenga que llorarlos. Hablaba con Tatiana ayer, ella tuvo un sueño, lo contó, así que lo puedo contar libremente. Que ella soñaba con su padre y veía a su padre joven, y ella se veía muy pequeña con su papá de la mano, sus hermanos de la mano. Pero luego ella sabía que su padre moría, que partía a la eternidad. Yo le decía a Tatiana, tú sabes lo que viene.
tú también tienes que entender que tu papá, siendo hijo de Dios, va a un lugar donde tú te vas a encontrar un día con él. Es lógico que llores, es normal que lo hagas, somos seres humanos que derramamos lágrimas y pasamos por valles de lágrimas, porque nos duele, nuestras emociones están a flor de piel. Pero entendamos que esas lágrimas el Señor las va a transformar en bendiciones. Cuento una historia, hay una hermana en la fe que perdió a su hermana carnal en el país donde ella era. Y como resultado de la enfermedad, esta persona murió de un mes a otro. Así de rápido fue. Y la hermana se preguntaba por qué ocurre esto. Si cuando nosotros creemos en un Dios de poder, yo cambiaría la pregunta para entenderla mejor. La pregunta es: ¿cuántos han experimentado milagros físicos? No solo en su cuerpo, sino también en la vida de seres queridos a causa de la oración. Seguramente a nosotros nos ha pasado. Hemos sido testigos o somos testigos de una situación así. Por lo tanto, sabemos que existen los milagros. Eso nos da a entender que los milagros existen. Pero hay ocasiones en las cuales enfrentamos valles de lágrimas que tendremos que cruzar. No solo por una enfermedad, sino por un hijo, que a lo mejor no es lo que nosotros esperamos o esperábamos. Sentí el dolor de Lisa ayer cuando contaba su testimonio. Para nadie es fácil perder a un hijo, menos para un papá ni una mamá. Nosotros estamos preparados para partir antes que ellos, pero cuando parte un hijo, un doble dolor. Gracias al Señor, a mí no me ha pasado, pero puedo entender y comprender el doble dolor que es perder a un hijo. Hay mamás que lloran porque su hija no se casó con el hombre que ella esperaba. Y ha derramado lágrimas por su hija. Algunos otros han derramado lágrimas por un divorcio. Porque hay lágrimas, hay dolor. Atravesar un valle o atravesar un desierto. Tenemos que pasarlo, mi hermana, mi hermano. El problema es que algunos se quedan allí. Y el mensaje de hoy es que tú salgas de ahí. El propósito que Dios tiene para hablarte de esto es para que tú salgas de ese valle. Que existe la otra orilla. Que el desierto no es toda la vida, es un tiempo, es una parte. Y tienes que saber salir de ello. Saber porque Dios está contigo. Por eso David escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden fortaleza, me animan a seguir adelante. Aunque mis enemigos me cerquen, me rodeen para destruir, como dice él, mis carnes, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él está conmigo. Y si Dios ha permitido pasar por este valle de lágrimas, si Dios me permite pasar por este desierto, es para que conozca su cuidado, su protección. Sepa que el Dios que tengo es un Dios que me protege, es un Dios que me cuida. No me hace exento de los problemas, me ayuda a atravesar los problemas y a entender que su propósito es firme y claro. Tenemos que aprender a transformar esas lágrimas en risa. Algunos creen que es una maldición y por lo tanto no sirve nada que yo le pueda decir, ni la palabra de Dios, y no es así. Por eso dije, tenemos que saber distinguir entre un valle de lágrimas y una maldición. Son dos cosas diferentes. Un momento en la vida que no fuimos felices. Pero quiero decirte esta noche que Dios no es solamente Dios de montañas, también es Dios de valles. Es Dios de desiertos. Es el Dios en los momentos más tristes y los momentos más difíciles de atravesar. Él sigue siendo Señor de tu vida. Un profeta un día le dice
no profeta, un hombre le dice a un rey: Dios está contigo porque siempre estás en los montes, en las montañas. Pero si tú bajas al sitio más bajo, Dios te va a abandonar. Y el Señor dice: yo también te daré la victoria en ese valle. Aunque hayas transitado, caminado, estés caminando un tiempo de lágrimas, el anhelo mío y el anhelo del Señor también lo es así, que puedas encontrar el propósito por el cual Dios te está permitiendo pasar por ese instante. ¿Recuerda usted cuando Sara, la esposa de Abraham, no podía dar a luz? Cuando Dios le dijo a Abraham: tu esposa va a quedar embarazada, ¿qué hizo ella? ¿Se acuerda lo que hizo ella? Se rió. ¿Se acuerda que se rió? Ya. Y Dios le dijo: por lo tanto, tu hijo se llamará Risa. ¿Le dijo eso o no el Señor? ¿Cierto que le dijo? Tu hijo se llamará Risa. En el original hebreo, cuando se pronuncia el nombre de Isaac, no significa literalmente risa, sino que es una onomatopeya de esa palabra. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando los niños comienzan a hablar, ellos, para determinar algo, determinan la función. Ven un perrito, ellos no dicen perro, dicen guau guau. ¿Me entienden lo que le digo? Un ejemplo. O un pollito, pío pío, y así. Lo he dicho tú también. Entonces entendemos que cuando Dios le dijo a Sara que iba a tener hijo y que su nombre iba a ser Risa, literalmente dijo que iba a ser Risa. Por ejemplo, Dios le dijo: tu hijo se va a llamar Ja, 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 ja. Y cada vez que ella llamaba a su hijo le decía: ja, 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 ven a comer. Ja, 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 ven a estudiar. Cada vez que Sara nombraba a su hijo tenía que reírse, y era lo que Dios quería. Ja, 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 ven, ayuda a tu papá. Cuando atravesamos un valle de lágrimas, no podemos ver lo que Dios se trae entre manos. No lo podemos ver. Nunca los que escriben la historia saben lo que están haciendo. Ninguno de los próceres, de los padres de la patria, sabía que estaba escribiendo una página importante de la historia del país. Ninguno. Estaba en la mañana viendo un reportaje en el History Channel y mostraban que Cristóbal Colón se aventuró al mar creyendo que iba a encontrar una ruta a China, porque Europa comerciaba con los países del Oriente. Y llegó a América. Él no sabía que iba a descubrir un continente, su idea era llegar a otro lado. Cuando Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo por petición de Dios, él no sabía lo que Dios quería o lo que el propósito de Dios para él. Cuando Noé, por ejemplo, subió a los dos animales de dos en el arca, tampoco sabía, él estaba obedeciendo una orden, pero no sabía. Cada uno de ellos pasó por momentos muy difíciles. Y yo creo que en un momento se han preguntado: ¿y ahora qué? ¿Qué hago después de esto? ¿Qué hago después de sacrificar a Isaac? ¿Qué hago después de cerrar la puerta del arca? ¿Qué hago? Espero. ¿Qué hago? No sé. Noé no sabía que eran 40 días, 40 noches. Abraham no sabía que Dios iba a detener su mano cuando él iba a sacrificar a Isaac. Ellos no se imaginaban que Dios tenía una vista panorámica de sus vidas y que a través de sus vidas estaba escribiendo la historia. Las preguntas que nacen en nuestro interior es: ¿ahora qué? Y después, ¿cómo me voy a reponer? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo voy a vivir?
No creo que pueda recuperarme después de lo que acaba de ocurrir. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda cuando pequeños, para enseñarnos a escribir una letra? Yo creo que han cambiado ahora, pero en mi tiempo, yo me recuerdo que la profesora ponía el cuaderno, ponía una letra y me hacía puntitos, siguiendo la letra, una J por ejemplo, y hacía puntitos que si yo seguía esos puntitos podía dibujar la J. Y así lo hacía con animalitos, lo hacía con letras. Y cuando yo terminaba de hacer, recién entendía que los puntitos me llevaban a formar una imagen, a formar una letra. Y así fue aprendiendo a escribir y a dibujar lo que yo veía. ¿Sabe usted que la vida tiene muchos puntitos que hay que seguir? Usted está en su vida siguiendo los puntitos que Dios ha puesto. Usted no sabe lo que va a terminar, pero usted tiene que seguirlos porque Dios lo ha determinado. Es probable que cuando a lo mejor usted ha enfrentado la partida de un familiar y esté frente a un ataúd, le sea imposible trazar o seguir los puntitos hacia el futuro. Porque usted no sabe lo que va a significar esto, de vivir después de la partida de aquel ser querido, de un papá, una mamá. Porque es difícil en un momento del valle de lágrimas unir esos puntitos. Pero años después, cuando ya estamos sanados, recuperados, podríamos decir, y estamos viviendo la victoria, y miramos hacia atrás y vemos que los puntitos que hemos seguido y trazado nos llevaba a sobrepasar ese minuto o esa situación de dolor. Pasamos por ahí, pero el seguir los puntitos nos llevaba a la recuperación de nuestra vida. El recordar que en ese momento pensábamos que no habíamos aprendido nada. Pero a través de la situación que vivimos, reconocemos que algo aprendimos, que Dios nos enseñó algo. Que algo tenemos que sacar como consecuencia de lo que hemos vivido, que no es algo que va a ser y va a quedar en el aire como algo que pasó y no aprendimos nada, todo lo contrario. Como hijos de Dios, como que nuestras vidas están en las manos del Señor. Cada situación que vivimos es para que aprendamos, para que maduremos, para que sepamos que nuestro carácter tiene que ser trabajado por el Señor. Que muchas veces nuestras emociones tienen que ser cambiadas por el Señor. Porque creemos que nuestras emociones son las correctas y nos equivocamos. No son las correctas. Porque creemos la mentira y no obedecemos la verdad. Tenemos que ser enseñados a esto. Saber distinguir la voz de Dios. Saber distinguir cuándo es voluntad de Dios y cuándo no lo es. Cuando Dios nos ordena, cuando Dios nos enseña. Cuando Dios en su sabiduría y en su amor incondicional para con nosotros nos enseña y nos advierte, nosotros no queremos obedecer. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender cuánto de soberbia, cuánto de orgullo todavía hay en nosotros. ¿Cuánto? Ya el solo decir no tengo soberbia, la tiene. El solo decir no creo que tenga orgullo, ya lo tiene. Le cuento el testimonio de un pastor. Voy a tratar de ser muy breve con este testimonio. Este pastor trabajaba en una fábrica y un día, antes de salir de su trabajo, de la hora de salida, vinieron el gerente y unos guardias y lo acusaron de haber robado algo en la fábrica. Y lo dejaron detenido en una sala hasta que viniera la policía. Estuvo casi toda la noche, al final vino la policía y al otro día en el cuartel de policía establecieron que había una acusación muy grave en contra de él. Sin embargo, él era inocente. Pasó toda la noche fuera de su hogar. Finalmente, cuando regresa a su hogar,
Su esposa lo estaba esperando. Cuando él baja del bus, estaba lloviendo y camina en dirección hacia donde él vivía, en un segundo piso. En el balcón estaba su esposa esperándolo. Y él sube y abraza a su esposa. Él decía, yo venía muy enojado con Dios. Yo era cristiano, pero me habían acusado falsamente. Y para consolarse dijo, bueno, la Biblia dice que todas las cosas al cristiano le ayudan para bien. Y que han sido llamados de acuerdo al propósito de Dios, o Romanos 8:28. Estaba enojado, estaba con frío. Y él pensó que esa experiencia no le iba a ayudar en nada. Y cuando sube al edificio y llega donde su esposa y la abraza, juntos comenzaron a llorar. Ninguno de ellos entendía por qué él había pasado esto. Su esposa trataba de consolarlo, mas él no podía consolarse. Pero después, entendiendo que Dios estaba trabajando su carácter, Dios estaba trabajando su personalidad, en el año 1991, cuando le ocurrió esto al pastor, él reconoce que ese día Dios lo quebrantó. Y él reconoce que después de un tiempo, que Dios lo había estado llamando al ministerio, mas él había hecho oídos sordos. Y él reconoce que el Señor se valió de esta situación. Cuando todos lo apuntaban diciéndole que tú eres un ladrón, Dios usó esa situación para trabajar en él. Él fue, después de unos días, a hablar con su pastor, el pastor de su iglesia. Y le cuenta, esto es lo que me ocurrió. Y el pastor le dice, es bien raro que tú me cuentes esto. Es difícil de creer. Sintió que su propio pastor no le creía. Y él dijo, no tengo en quién confiar. Y su esposa le dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a orar y buscar el rostro de Dios. Dice que todas las noches clamaban juntos para saber por qué él había pasado esto. Obviamente estaba sin trabajo, había renunciado. Había momentos que no tenían ni para comer. Ellos seguían clamando. Él dice, no recuerdo un valle de lágrimas peor que eso en nuestra vida matrimonial. Estaban recién casados, sin trabajo, sin dónde ir, sin gente que le creyera. Y él seguía clamando. Pero dice, después de algunos meses, casi al finalizar el año 91, una noche de madrugada, mientras aún yo estaba orando, mi esposa se había ido a acostar, Dios me da una visión. Y de pronto veo un estadio lleno de jóvenes. Y Dios me dice, yo te he levantado con un propósito. Te levanto con una misión, alcanzar a esos jóvenes para mí. Él inmediatamente fue, despertó a su esposa y le dijo, Dios me ha hablado. Me va a levantar como un predicador del evangelio. Su esposa media dormida le dijo, sí, conforme, pero acuéstate, pues es muy tarde. Los meses que siguieron comenzaron a ocurrir eventos que fueron encadenados, conexiones divinas. Y en poco tiempo, a los años, 2, 3 años, él estaba predicando a miles y a miles de jóvenes. Y cuando un día él se para en la plataforma de un estadio, frente a todo un estadio lleno, él mira hacia atrás, como dije delante, y supo que Dios lo había llevado allí, a pesar de que muchos en aquellos años le habían llamado ladrón. Dios había transformado ese valle de lágrimas en un manantial, en una fuente para bendecir a miles y miles de jóvenes hasta el día de hoy. Mi hermana, mi hermano, el valle de lágrimas que tú puedes estar atravesando o
o que atravesaste tiene propósito. Yo siempre comparto esto y le enseño esto. Dios siempre hace las cosas con propósitos. No creas tú que son cosas del azar. No creas que a Dios se le olvidó tu vida. Todo lo contrario, Él está trabajando contigo y cada situación que tú viviste, has vivido o vivirás, tiene un propósito que Dios va a establecer para ti. El valle de lágrimas, ahora el valle de muerte. Y con esto ya voy a terminar como en 10 minutos para que no pasen todavía. Se me apuran ahí, se quedan todos arriba. Ezequiel 37:1, y esto quiero que lo entendamos bien. Valle de muerte. Ezequiel 37:1, la visión del valle de huesos secos. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hay otro valle donde Dios nos lleva también. No es un desierto que puede ser considerado como la vida cotidiana. No es un valle que pueda ser ocasionado por una enfermedad, por una muerte. Un valle, un desierto al que Dios te lleva por un propósito definido. Cuando Dios te llama, mi hermana, mi hermano, Dios te va a colocar en medio de un valle de muerte, como lo hizo con Ezequiel. Y usted dirá, pastor, ¿todavía es posible? Sí es posible, porque Dios tiene propósito, como dije recién. A ese valle tú no vas porque te has equivocado. No vas a ese valle porque hiciste algo malo, sino porque Dios quiere contaminar de vida donde hay muerte. Testimonio de otro pastor que cuenta que un día lo llamaron a pastorear una iglesia en Estados Unidos. Y muchos pastores, colegas, dice el pastor, cuando supieron que yo había sido llamado a esa iglesia, me dijeron que es una iglesia muerta. El avivamiento que en aquella ciudad ocurrió fue hace 100 años atrás. Y eso ya no existe. Dice este pastor que en su interior le preguntaba al Señor, ¿por qué me llevas allá? Y cuando llegó a la iglesia para conocerla, él le dice, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Y el Señor le responde, dice, tú no llegaste, yo te puse ahí, porque quiero que impartas vida en este lugar. Y en poco tiempo esa iglesia se transformó en una iglesia de mayor crecimiento en los Estados Unidos, donde miles y miles de hombres, mujeres, jóvenes, entregaron su vida al Señor. Nunca repruebes el lugar donde tú trabajas o donde estudias, donde tú te desarrollas. Nunca lo hagas. Dios te puso en medio de un valle de huesos secos que no tienen vida, con un propósito. Mire, Ezequiel dice en los versos 2 y 3, me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y el Señor me dijo, hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor, tú lo sabes. No eran cadáveres, eran huesos secos. Y Dios le pregunta al profeta si él creía que estos huesos podían vivir. La respuesta del profeta iba a determinar lo que iba a ocurrir después. Es por eso que creo que te puedo hacer la misma pregunta esta noche a ti. La misma pregunta para que tú la respondas. Cuando miras tu matrimonio que se te va deshaciendo, cuando crees que ya tu matrimonio no tiene vuelta, el Espíritu Santo esta noche te dice, ¿crees que tu matrimonio puede vivir de nuevo? Cuando puedes declarar, estoy totalmente endeudado, ya no puedo más con mis deudas, no tengo salida. Te puedo hacer la misma pregunta. ¿Crees que tus finanzas puedan vivir de nuevo? Es la pregunta que Dios hace siempre. ¿Crees que puedes ser salvo? ¿Crees que puedes ser sano? ¿Crees que puedes ser liberado? ¿Crees que yo tengo la respuesta a tu vida? ¿Crees que yo lo soy suficientemente todo para ti? Dios siempre hace esa pregunta para que tú tomes la decisión.
al igual que el profeta Ezequiel. Dios le dice al profeta: profetiza, hijo de hombre, sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen palabra de Dios. Así dice el Señor a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Y le pondré tendones y haré que les salga carne y los cubriré de pie y les daré aliento de vida, y así vivirán. Y entonces sabrán que yo soy el Señor. Dios podría haberlo hecho Él con el poder de su palabra, pero le dijo a su siervo que profetizara. ¿Por qué? Porque Dios usa seres humanos para actuar, para que tú sepas que tú eres un siervo en las manos de Dios y que te puedes animar a profetizar y hablar lo contrario de lo que tú ves. Cuando tú ves confusión, cuando tú ves oscuridad, proclama la luz de Dios. Cuando tú ves enfermedades, proclama la sanidad de Dios. Cuando tú veas que hay muerte, tú proclama la vida. Anímate, hijo de Dios, a profetizar sobre los huesos secos que rodean tu vida. Mientras Ezequiel profetizaba lo que Dios le había dicho que dijera, dice la Biblia que se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse, hueso con su hueso, tendón con tendón, coyuntura con coyuntura. Y apareció los tendones, los nervios, la carne, y se recubrieron de piel, pero no tenían vida. Y entonces el Señor le dijo al profeta Ezequiel: profetiza, hijo de hombre, profetiza y dale aliento de vida y dile esto: el Señor ordena, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que vivan. Y Ezequiel dice: yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie y eran un ejército numeroso. Te quiero decir esta noche ya, y con esto termino para que puedan pasar: ¿has dejado morir el sueño que Dios te ha dado? ¿Has creído que hace tantos años atrás Dios te habló a tu vida y te dijo lo que Él quería de ti? Mas tú hiciste oídos sordos y lo has enterrado, y en lugar de una visión pusiste un sepulcro. Tu matrimonio no tiene vida. Escúchame, hijo de Dios, Dios te llevó a ese valle, a esa crisis, a ese valle de huesos secos. Seguirán secos en medio de ellos, no hay vida. Y seguirán secos hasta que tú no te pares en medio de ese valle de muerte y comiences a profetizar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Mira los documentos que no puedes pagar. Mira la carta del banco que te llegó, que a lo mejor te va a quitar tu casa o quiere quitar tu casa. Ve a la puerta de la empresa donde tú trabajas y has sabido que la van a cerrar, y profetiza que las puertas se abrirán solo porque tú estás allí. Que todo lo que viene en contra, tú lo vas a cambiar porque vas a profetizar. Porque Dios te ha llevado a profetizar palabra de Dios donde no la hay. ¿Entiendes ahora por qué Dios te ha llevado a una situación a lo mejor límite? Dios te ha llevado a lo mejor a vivir una situación de la cual tú, según tú, no estás preparado, preparada. Entiende que Dios te ha llevado para que tú profetices y pases este valle de huesos secos y sepas que existe la otra orilla, que después del desierto viene el manantial, que después de la crisis viene el consuelo, que después de las lágrimas derramadas viene el mismo Señor a enjugar tus lágrimas, a sanar tu corazón, para que tú sepas el Dios que tú sirves y el que tú adoras, que tú conozcas ese Dios, que no haya referencia a Dios, que tú conozcas tu experiencia personal con Él. Esa es la razón por la cual existen estos valles de lágrimas, estos valles de muerte. La razón porque aquellos ministros de pronto que son llamados enfrentan situaciones tan tremendas o están en medio de su ministerio
y parece que estuvieran secos, y parece que no hubiera vida, y parece que las palabras que predican o enseñan no tienen vida, es porque Dios te está diciendo, hijo de Dios, hija del Señor, que te ha llamado a un ministerio, que Él te va a hacer pasar por ese valle para darte la unción que tú necesitas. La unción viene de Dios, no viene de nadie más, no viene del conocimiento, viene del Señor, viene de cuánto tiempo tú pasas con Dios. Para que tú alcances la gracia que Dios tiene para ti, tienes que entrar a su presencia de rodillas. Para que el valle de lágrimas se convierta en manantiales, tienes que inquirir, como decía el Señor anoche, en su presencia. Entender que Dios hace las cosas para tenerte cada vez más cerca y hacerte entender que todo lo que ocurre en tu vida, Dios ya lo ha pesado. Ya Dios lo ha aprobado y sabe que esa situación tú la vas a pasar, porque si no fuera así, Dios no te la permite pasar, no permite que ocurra esa situación, Él no lo permite. Pero si hay una situación que tú estás viviendo y a lo mejor has pensado, Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir esto? Tranquila, mi hermana, mi hermano, Dios te está haciendo pasar por esto, porque sabe que tú lo vas a pasar, porque Él está contigo. Por eso David decía con mucha propiedad en el Salmo 23, lo que leía al comienzo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El Salmo 27 que tan preciosamente el Señor nos enseñó anoche. David comienza a decir, ¿a quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Si tú eres mi refugio y tú eres mi salvación. ¿De quién miedo tenemos si Él está con nosotros? Todas las situaciones difíciles, los valles, los desiertos, son para que tú adquieras madurez, para que tú sepas el Dios que tú tienes, para que puedas hablar con propiedad del Dios que tú sirves. Yo amo a Dios porque le conozco, porque sé que la situación que he vivido, Él me la ha hecho pasar y le ha pasado porque Dios estuvo conmigo. Y puedo compartir a otros mi experiencia, porque es una experiencia que nadie puede borrar. Lo que tú puedes adquirir al leer un libro o al leer una revista de testimonios es algo que a otro le ha ocurrido, pero a ti tiene que ocurrirte. Dios tiene la hermosa profesión de permitirte vivir en esta vida cada situación y cada experiencia que te va a acercar más a Él. Si tú lo crees, va a ser así. Anoche el Señor nos decía y nos dijo ahora, cuando estábamos siendo ministrados, que los hijos de Dios corren hacia Él. Proverbio 18, verso 10 dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Amén. Esa palabra es para usted, mi hermana, mi hermano. Torre fuerte, torre fuerte, torre fuerte. Señor, te damos gracias. Esta es tu palabra. Palabra de consuelo, Señor. Palabra de ánimo, de fortaleza. Sabiendo que si estamos pasando por una crisis, tú ya la has medido y la has pesado. Y sabes que podemos pasarla. Si ya la hemos vivido, Señor, miramos hacia atrás y nos damos cuenta que tú, a través de esa situación, nos enseñaste. Nos diste una enseñanza tremenda para creer aún más en ti. Y si la vamos a pasar, si vienen situaciones difíciles que vamos a enfrentar, ahora tú has hablado en nuestras vidas y nos has enseñado que ese es un valle de lágrimas, tú vas a enjugar nuestras lágrimas. Si es un valle de muerte, de tinieblas, tú nos has dado la palabra en nuestra boca para profetizar en contra de ella y declarar, Señor, lo que tú dices, declarar tu promesa, declarar lo que está escrito en tu palabra. Bendito Dios, y a los que estamos en el ministerio, para adquirir lo que tú tienes para nosotros, debemos inquirir en tu santo templo todos los días, buscando tu unción, tu presencia. Bendito Señor, gracias por esta palabra para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque he aprendido. Tú me has enseñado, al igual que Job. Yo preguntaba,
y tú me enseñabas. Y al final puedo decir, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Bendito Dios, te doy gracias por esta palabra. Bendice a cada hermano, cada hermana que en esta iglesia está. Aquellos que no pudieron venir, bendícelos de igual. Dale la misma bendición. Acude a ellos con la misma gracia que has acudido a nosotros, Señor. Gracias por todo. En el nombre poderoso